¿Y si te dijera que el mismísimo Dios del Sol, el creador del orden cósmico, alguna vez quiso borrar a la humanidad de la faz de la Tierra? Esta no es una historia de luz y esperanza, es una advertencia ancestral. En los próximos minutos conocerás la oscura verdad sobre Ra, el dios supremo del antiguo Egipto, y cómo su ira divina desencadenó un infierno tan brutal que los propios dioses temieron por la existencia del mundo. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir ha estado enterrado durante siglos, y es más aterrador de lo que jamás imaginaste. Todo comenzó en el crepúsculo de una era dorada. Ra, venerado como el portador del sol y el gobernante absoluto del cielo, caminaba entre mortales en forma humana. Era el soberano supremo, el pilar del orden conocido como Ma'at, pero con el paso del tiempo, la humanidad empezó a olvidar quién era. Los hombres se rebelaron, se burlaron de su sabiduría, ignoraron su poder. Lo que siguió fue una traición colectiva y un error que desataría la peor de las consecuencias, la furia de un dios inmortal. No fue una simple advertencia. Ra no gritó. Ra actuó. En un acto escalofriante, convocó a la diosa Sekhmet, una leona devoradora con ojos encendidos de sangre, y le ordenó eliminar a los traidores. Las tierras se tiñeron de rojo. Los campos se cubrieron de cadáveres. El sol no daba calor, sino juicio. El dios solar, alguna vez símbolo de vida, se convirtió en el verdugo de su propia creación. Pero esto fue solo el principio. Lo que vino después fue un giro inesperado, una tormenta de mitos y secretos enterrados. La matanza no se detuvo. Sekhmet, sedienta de sangre, perdió el control, ignorando incluso la voz de Ra. Cada noche, el sol se ocultaba con miedo, y el amanecer era una nueva oportunidad para la destrucción. Los hombres, los sabios, incluso los sacerdotes más fieles. Nadie estaba a salvo. ¿Cómo detienes a una diosa enviada por un dios cuando ni el dios que la invocó puede frenarla? Y aquí entra el detalle más perturbador. Ra, al ver que su creación estaba al borde de la extinción total, sintió por primera vez el peso del arrepentimiento. No fue clemencia, no fue perdón, fue miedo. Para detener a Sekhmet, los dioses idearon un plan desesperado. Llenaron miles de jarras con cerveza mezclada con ocre rojo, simulando sangre, y las derramaron en los campos. Cuando Sekhmet bebió, cayó en un sueño profundo, satisfecha, embriagada. El mundo se salvó por un suspiro de ingenio, pero la marca del castigo jamás se borró. Desde entonces, Ra nunca volvió a caminar entre los humanos. Subió al cielo en su barca solar, alejándose del mundo que una vez amó. Pero cada amanecer sigue siendo un recordatorio de aquel juicio. Cada rayo solar, por cálido que parezca, lleva la memoria de una furia divina contenida. Y en el fondo, nadie puede asegurar que esa furia no vuelva a despertar. Mientras los humanos se estremecían por la masacre que casi acaba con su existencia, un conflicto aún más siniestro ardía en los rincones invisibles del universo. Porque Ra no solo se enfrentaba a los hombres, su batalla eterna era contra Apophis, la serpiente del caos, la encarnación de la oscuridad absoluta. Cada noche, mientras la humanidad dormía, Ra descendía al inframundo en su barca solar, atravesando un infierno de sombras y espectros, enfrentando cara a cara al enemigo que buscaba devorar el sol y sumir al cosmos en la nada. Una guerra que ocurría fuera del tiempo, sin testigos, pero de la que dependía todo lo que conocemos. Esta lucha no era simbólica ni metafórica. Los antiguos egipcios creían que cada amanecer era una victoria renovada, y cada eclipse una amenaza real de que Apophis había logrado morder la luz. Ra debía usar no solo su poder, sino su astucia, la protección de hechizos arcanos, y la ayuda de otras deidades como Thoth, el sabio, o Bastet, la guardiana felina. El caos nunca dormía, y Ra tampoco.
Su poder era tan inmenso que, incluso en sus momentos de duda o debilidad, su voluntad moldeaba el cielo mismo. Pero el precio era vivir atrapado en una rueda infinita de guerra y vigilancia, sin tregua, sin descanso. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que incluso dentro del panteón egipcio había dioses que desconfiaban de Ra, deidades menores que ansiaban su trono, que consideraban que su tiempo había pasado. Su ascenso había sido glorioso, pero su caída era una sombra inevitable. Las intrigas celestiales hervían en silencio, mientras los hombres miraban al cielo sin entender que los dioses también tenían miedo. El trono solar no era un regalo, era una maldición ardiente, una responsabilidad que exigía sangre, sacrificio y eterna vigilancia. Ra, el dador de vida, era también el vigilante del fin. Cada día, su regreso al firmamento era una elección consciente, seguir luchando por el equilibrio o rendirse al abismo. Y tú, espectador, ¿te has preguntado alguna vez si la luz que entra por tu ventana es realmente un símbolo de paz o simplemente el último suspiro de un Dios que aún no ha sido derrotado? Y ahora llegamos al terreno prohibido, al conocimiento que los sacerdotes sellaron en tumbas ocultas y que los emperadores temieron desenterrar. Porque Ra no era solo un dios, era un código. Los antiguos escribas afirmaban que su nombre real, su nombre secreto, no podía pronunciarse sin consecuencias cósmicas. Era tan poderoso que quien lo conociera podría acceder a la fuerza vital del universo. ¿Quién se atrevió a buscarlo? Isis, la gran hechicera, la única capaz de engañar a Ra, arrancarle su esencia y reescribir el orden del poder divino. Esa traición no fue menor. Fue el inicio de una nueva era, porque en el momento en que Isis absorbió su nombre secreto, el equilibrio se rompió. La magia fluyó como nunca antes. El mundo cambió. Y aunque Ra siguió siendo el sol, su control total sobre la creación se fragmentó. Ya no era invulnerable, ya no era absoluto. Surgieron nuevos dioses, nuevos credos, y entre las sombras comenzó a gestarse el fin del reinado solar. El principio del fin comenzó con una sola palabra: conocimiento. Ra se convirtió entonces en el símbolo de lo inalcanzable, de lo eterno que se desvanece. Su poder fue glorioso, sí, pero su historia es también una advertencia. Incluso los más grandes pueden ser desafiados. Incluso lo divino puede ser traicionado. En las profundidades de los templos, aún hoy, hay inscripciones que hablan de su última transformación. Cuando, cansado de guerras y de dolores, decidió abandonar la forma solar y fundirse con el cielo, no como un dios, sino como una fuerza abstracta, invisible, omnipresente, intocable. Y mientras los hombres hoy miran al sol sin temor, sin rezos, sin respeto, los antiguos susurran desde las arenas del tiempo: no olvides al fuego que nos dio la vida, porque podría regresar no para alumbrar, sino para juzgar. El ciclo se repite, y Ra, aunque dormido, sigue observando. Hubo un día, sí, un solo día, en el que Ra, el portador de la luz, el dador de la vida, el guardián del orden, perdió la fe en su creación. No fue una batalla contra demonios cósmicos, ni una trampa tendida por otros dioses. Fue peor, fue la decepción absoluta. Los humanos, aquellos que había levantado del polvo y bañado con la luz de su alma, comenzaron a burlarse de él, a conspirar en las sombras, a cuestionar su reinado. Ra, herido en su orgullo divino, no pidió respuestas ni misericordia. Lo que hizo fue convocar a los dioses en una asamblea celeste, y su veredicto fue claro, brutal, irreversible. La humanidad debía ser aniquilada. Y entonces la pesadilla comenzó. Ra no ensució sus manos directamente. Namber envió a su furia personificada, Sekhmet, la leona sangrienta, la diosa de la guerra desatada, el instrumento perfecto para purgar el mundo.
Sekhmet descendió entre los hombres como una tormenta de fuego y sangre. No hubo escondite, ni grito, ni oración que detuviera su furia. Las arenas del Nilo se tiñeron de rojo. Los templos se derrumbaron ante su paso. Era el fin de una era. Ra observaba desde el cielo y no intervenía, porque en ese momento ya no era el protector, era el juez, y su juicio era definitivo. Pero en el límite de la extinción, cuando la humanidad estaba a punto de ser borrada del mapa, Ra vio algo que no esperaba. Vio miedo, sí, pero también vio arrepentimiento. Vio compasión entre los hombres. Vio madres ocultando a sus hijos, sacerdotes sacrificándose por su pueblo, niños orando al sol, no por salvación, sino por perdón. Y algo se quebró dentro del dios solar. La leona debía detenerse, pero ya era un monstruo desbocado. ¿La solución? Ra engañó a su propia creación. Hizo preparar un río de cerveza teñida con pigmentos rojos para simular sangre. Sekhmet, embriagada y confundida, bebió hasta perder el control. Y así se detuvo la matanza. Así, la humanidad sobrevivió al apocalipsis solar. Ese momento marcó un antes y un después. Ra no volvió a ser el mismo. Se retiró de la tierra, ascendió a los cielos, se convirtió en un dios distante, eterno, contemplativo. La humanidad aprendió que incluso el dios más luminoso puede arder con rabia infernal, pero también aprendió que el perdón existe, incluso para los que se equivocan ante lo divino. Y tú, que estás escuchando esta historia, no la olvides. El poder absoluto no garantiza la misericordia, y la luz más pura puede ser también la más destructiva. Ra sigue ahí arriba, brillando, observando, esperando. No sabemos si su juicio terminó o solo fue postergado. Pero una cosa es segura: si la humanidad vuelve a fallar, no habrá cerveza suficiente para detenerlo. Ahora que conoces esta historia, no puedes ignorarla. Lo que acabas de escuchar no es solo un relato mitológico, es un eco de advertencia grabado en las arenas eternas del tiempo. Ra no es una simple figura del pasado, es una representación de poder, de juicio, de furia divina que puede despertar en cualquier momento, y tú has sido testigo de su ira contenida. Pero esta historia no debe quedarse encerrada aquí. Compártela, difúndela. Haz que el mundo recuerde lo que ocurrió cuando el dios del sol se cansó de la humanidad. Porque si olvidamos el pasado, estamos condenados a repetirlo. Y la próxima vez, puede que no haya segunda oportunidad. Suscríbete si sientes que esta historia removió algo en tu interior, si el fuego de Ra se encendió en tu alma. Activa la campanita como quien enciende un antiguo altar, porque aquí cada video no es solo contenido, es una invocación a lo oculto, a lo sagrado, a lo prohibido. Si te ha fascinado este viaje a través de los mitos más poderosos, prepárate, porque lo que viene será aún más oscuro, más revelador, más imposible de ignorar. Dale like si quieres que las próximas historias sean aún más épicas, y escribe en los comentarios qué dios, qué criatura o qué misterio quieres que revelemos. Este canal no es solo información, es una comunidad de buscadores de lo invisible. Y si has llegado hasta aquí, tú ya no eres un espectador común. Eres parte de los que despiertan, de los que miran más allá del velo. Únete, porque lo que viene no será contado en libros ni enseñado en escuelas. Serán secretos que solo los valientes están listos para escuchar. Y si crees que Ra fue aterrador, espera a conocer lo que se oculta en las sombras más profundas del panteón. Esto apenas comienza. La próxima historia puede cambiar tu forma de ver el mundo para siempre.